El catire pelucón ha entrado en una etapa verdaderamente perversa, en una etapa que no tiene parangón en el gobierno del país de las hamburguesas, en una etapa oligárquica, plutocrática y cleptocrática, si me permiten la expresión. Es un hombre que se está burlando prácticamente de la clase trabajadora en beneficio de esa plutocracia, de esa oligarquía a la cual él pertenece. Ha utilizado el gobierno para beneficiarse de manera pública, de manera personal y sobre todas las cosas desregularizar, quitar impuestos a las grandes corporaciones, a los grandes, y dejar insolvente prácticamente a la mayoría de la población sin importarle nada. El senador Bernie Sanders, que ha llevado una cruzada y ha estado motorizando todas estas series de desaprobaciones, también de movilizaciones contra el catire pelucón, ha escrito un tuit verdaderamente devastador, en el cual muestra sin ningún tipo de ambajes cómo este hombre se ha beneficiado económicamente y ha beneficiado también a los grandes ganadores que son la oligarquía de las Big Tech, como por ejemplo el jefe de los vehículos eléctricos, que se ha beneficiado en casi 190.000 millones, ha dicho Sanders, pero también lo ha hecho Bezos, también lo ha hecho Zuckerberg, también lo ha hecho la gente de esta plataforma de Google y de otras, de los que llaman las Big Tech, la gente de Apple. Con lo cual, todo esto te muestra las distancias que separan a lo que son estos gobernantes plutocráticos y lo que es y está pasando con el pueblo en general, y esto no parece importarle al catire pelucón. Ha llegado al extremo de culpar a China, de culpar a los migrantes, de culpar a los distintos colectivos para dividir a la clase trabajadora, para desviar la atención y el foco, y para que ellos sigan en su clase corporativa, sigan beneficiándose de los enormes estímulos e incentivos que están sacando con todas estas políticas desregulatorias. Y también instrumentaliza el caso Venezuela, el caso de los migrantes, para sembrar esa duda, para mantener ocupado a la gente, distraída a la gente, mientras las políticas públicas que deben ir como la inflación, como la deuda estudiantil, como la deuda en general del país, como la política de pleno empleo, como la política de asentamiento de la economía, el crecimiento económico, eso no necesita que se hable sino de esto, de los migrantes, de China y de los aranceles, de China y la manufactura, que se hable un enemigo exterior para poder restallar en ellos todos los males del país y desviarle la atención a lo que son los grandes males, que son esas corporaciones multinacionales que él representa y que está haciendo llenar a manos llenas, que está llevando a manos llenas esas grandes corporaciones. Pero no solamente ellos, sino también el propio presidente. Lo ha dicho Sanders, este presidente que en menos de un año de gobierno ha ganado más de 3.000 millones de los verdes especulando con el mercado cripto. Pero además ha recibido regalos por 400 millones de Qatar en un avión bañado prácticamente en oro. Y no solamente ello, sino que le está reclamando al Departamento de Justicia, que ahora mismo él representa prácticamente con la institucionalidad, le está reclamando casi 300 millones por las averiguaciones que llevaron en su contra en el pasado y que ahora deben pagarle, y que él mismo lógicamente va a firmar para su propio beneficio. Los regalos que recibe de distintos mandatarios, los regalos que ha recibido de estas grandes corporaciones tecnológicas del Big Tech, que lo vimos cuando comenzó su gobierno, cómo estaban allí a su lado, comiendo, jalando, ustedes saben qué, para recibir toda esta serie de reportes luego, y para sus empresas, lógicamente, que también se benefician directamente de todas estas desregulaciones. Pero por otro lado, para que la gente se mantenga ocupada, distraída y no vea cuál es el verdadero norte y cuál es el verdadero foco,
crea estos enemigos internos, estos enemigos ficticios. Venezuela, el tren de no sé qué cosa, Colombia, Petro, la Federación, China y los aranceles, y así te vas por allí, mientras que ellos continúan haciendo y deshaciendo a manos llenas como nunca en la historia se ha visto las grandes diferencias sociales entre la clase más humilde, más desposeída, las clases trabajadoras y los grandes oligarcas que él representa y que ha convertido al gobierno en toda una cleptocracia, utilizando los fondos, utilizando la institucionalidad, utilizando el poder para beneficio de él y de su entorno, sus hijos y todo lo que están allí ganando y especulando con el mercado. Cada vez que él abre la boca diciendo que va a colocar tal o cual aranceles, suben las bolsas, bajan las bolsas, la sube, la baja, y así se ha mantenido a lo largo de todo este año. Un hombre que no tiene ningún tipo de escrúpulos de ninguna naturaleza, que no le importa prácticamente la vida humana, la empatía, que mantiene al país en una confrontación y en una división constante para que ellos puedan ejecutar el robo prácticamente a mano armada del erario y de todas las consecuencias económicas que está derivando su gobierno, producto efectivamente de estas políticas anticlase trabajadora. Es por ello, y decía Bernie Sanders, que hay que detenerlo cuanto antes, porque si no va a continuar echando candado a muchas de las grandes beneficios conquistados por los trabajadores décadas atrás. Fíjense el caso de cómo el cierre de gobierno ha perturbado a los militares, que han tenido que salir a buscar y a pedir comida prácticamente en bolsas de comida, y el cierre del gobierno que ya va para un mes, la cual ha afectado a millones de empleados, y este hombre no mueve un dedo para solucionar ese problema. En Alemania tuvieron que prestarle plata al gobierno del país de las hamburguesas para que no salieran los soldados a la calle, los soldados que están en las 9 bases militares allí en Alemania, para que no salieran los gringos allí a pedir limosna, prácticamente los militares pidiendo limosna, porque no tienen para llegar al fin de mes. Esto te da una idea de cómo se le ha quitado la careta a este personaje y cómo Bernie Sanders ha venido hablando claro, con datos en la mano, como lo que hemos estado mencionando, y además llevándose pues por delante toda una serie de hechos y movilizando a la población, abriéndole los ojos a la población del enorme error de haber considerado a este hombre como adecuado para llevar a cabo las reformas o el crecimiento del país. Ahorita mismo es el presidente en la historia que en su segundo mandato ha estado más bajo en las encuestas y en los índices de aprobación. Ningún presidente en la historia lo ha superado en los niveles más altos de rechazo, de desaprobación, de rabia, de gente que no quiere saber nada de este señor que está especulando, solamente ha agarrado la presidencia para especular, para beneficio propio y para el beneficio de su gente, de las Big Tech y de los que están rodeándose de manera inescrupulosa, viendo cómo se deteriora la vivienda, el alquiler, la inflación, los servicios básicos, la deuda estudiantil y todo lo que tiene que ver con el empleo y el desarrollo del país con estos aranceles, con estas políticas migratorias. Hasta aquí el informe. Nos vemos en el próximo.